Cuando salió el final de Shingeki no Kyojin en el manga, fue un total fracaso. A la mayoría de las personas no les gustó, y ahora resulta que mágicamente se volvió un buen final. Recuerdo que con el final del manga las redes sociales ardieron en llamas y fue una lluvia de críticas interminables, pero cuando salió en el anime resulta que los espectadores amaron el final. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué clase de brujería hizo Mappa para arreglar el final de Shingeki no Kyojin? Bueno, la verdad es que tampoco hicieron tanto. El final de Shingeki no Kyojin nunca fue tan malo. Las expectativas tan altas que tenía Shingeki le jugaron en contra. Y sí, ciertamente tiene varias cosas que pudieron hacerse de una mejor manera, pero la gente en internet exageró demasiado con esto. Más bien el anime se encargó de hacer una adaptación bastante fiel al manga y a la audiencia le gustó muchísimo. Pero eso no quita el hecho de que Mappa sí metió la mano y sí hicieron algunos cambios para poder mejorar este final. Así que ahora te voy a contar cuáles son los 4 aspectos principales que engrandecieron el final de Shingeki no Kyojin en el anime. Número 1. Impacto visual. Está claro que ver una obra que nos gusta pasar del manga al anime casi siempre es extremadamente gratificante y se disfruta mucho más que cuando ves el manga. Simplemente porque tienes más elementos que mejoran tu experiencia, ves todo en movimiento, puedes escuchar las voces de tus personajes preferidos, entiendes cosas que de repente no habías entendido tan bien por los dibujos del manga. Por ejemplo, hay una escena de Falco gritando antes de que se transformaran todos los eldianos restantes en titanes por el gas que lanzó la alucinógena, y yo recuerdo que en su momento habían muchas teorías de que fue Falco el que hizo que se transformaran, de la misma manera en que lo hacía Zeke cuando gritaba. La única justificación que utilizaban para esto era que Falco tenía algunas habilidades relacionadas con Zeke por haberse transformado con su fluido espinal, pero esta teoría surgió porque no se entendía muy bien el panel del manga. El anime se encargó de aclarar esto, y es que Falco simplemente grita porque todos los titanes gritan y era por la intensidad del momento, no tuvo nada que ver con la transformación. En fin, lo que quiero decir es que ver un anime es muchísimo más claro e inmersivo, y a veces emocionante, que leer un manga, al menos en la mayoría de las veces. Y si a esto le agregamos, por ejemplo, la banda sonora, que, por Dios, qué banda sonora, tenemos algo aún más espectacular. Díganme quién no se emocionó con la música. De por sí Shingeki no Kyojin siempre se ha caracterizado por ser uno de los animes con mejor banda sonora. Y de hecho yo estoy escuchando uno de sus soundtracks en este momento mientras hago el guión de este video. Es simplemente espectacular el apartado musical. Y hace que disfrutemos mucho más lo que estamos viendo. Hay escenas en el anime que me emocionaron muchísimo cuando en el manga no lo habían hecho. Y esa escena de Mikasa y de Eren despidiéndose realmente te llega al corazón. Otro aspecto que quiero mencionar es la dirección artística. A muchos se les olvida este aspecto por el hecho de tratarse de un anime. Piensan que solo son dibujitos y ya, pero no es así, señores. El anime sigue las mismas reglas que el cine. Se utilizan planos cinematográficos, movimientos de cámara, transiciones, todas esas cosas que se usan para comunicarle al espectador diferentes cosas o hacerle sentir determinadas sensaciones. La luz, los colores, todo es idéntico al cine, con la diferencia de que aquí se usan dibujos, pero todas estas herramientas muy bien usadas pueden lograr grandes cosas, y más aún si las estás mezclando con el potencial que tiene la animación, porque la verdad es que la animación puede replicar todo lo que hace el cine, pero el cine no puede hacer las cosas que hace la animación, y eso es lo que la hace tan especial. El anime también mejoró varios aspectos del dibujo del manga, tomó varias viñetas que no eran tan bonitas o tan estéticas y las hizo de otra manera mucho más elegantes, mucho más atractivas. Por eso es que el anime siempre tiene el potencial de elevar al máximo la obra de un manga. Y en este caso me parece que el anime de Shingeki no Kyojin hizo eso con su final. Convirtieron un controversial y poco valorado final del manga en un cierre hermoso y desolador en el anime. Número 2. Factor emocional y nostálgico. Todos sabemos lo poderosa que es la nostalgia. Hace que perdamos la objetividad de las cosas. Cuando vemos algo influenciados por un aspecto emocional, como puede ser la nostalgia o el cariño que le tenemos a esta obra, perdemos la capacidad de hacer un juicio objetivo. Muchos de nosotros estábamos viendo Shingeki no Kyojin desde que salió el anime en el 2013, pasamos 10 años siguiendo esta historia, incluso algunos ya eran lectores del manga para ese entonces, y el estudio Mappa era totalmente consciente de esto, por eso es que apuntaron a la nostalgia reutilizando la banda sonora antigua del anime, e incluso trajeron a algunos de los viejos animadores. Lo hicieron realmente bien y utilizaron como herramienta de marketing el chip que más nos duele, el de Eren y Mikasa, porque si se fijan la portada de esta parte final es la cabaña donde ellos dos estaban al momento de despedirse.
El factor nostalgia es muy poderoso y efectivo si se usa de forma adecuada, aunque también es un arma de doble filo porque cuando se hace mal, lo único que logras es tener a un enjambre furioso de los llamados nostalfans queriendo crucificarte a ti y a toda tu descendencia. Como por ejemplo tenemos todo el odio que recibe Dragon Ball Super de los fanáticos de Dragon Ball Z, porque el anime de Super no estuvo a la altura de las expectativas y cambió radicalmente la esencia que tenía Dragon Ball Z. Aunque aquí la verdad que es que tengo que darles la razón porque comparado con Z, Dragon Ball Super es una porquería. Y haber hecho a Goku un retrasado la verdad es imperdonable. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso será para otro video. Esto solo es un ejemplo de que la nostalgia de los fans te suma muchos puntos cuando lo haces bien, o te garantiza el fracaso cuando lo haces mal y haces enojar a los fans. En este caso me parece que Shingeki no Kyojin supo utilizar a su favor el factor de la nostalgia. Existe un concepto muy interesante cuando estás estudiando cosas sobre marketing o ventas, y es que el ser humano compra muchísimas cosas más basándose en un factor emocional y no tanto en un pensamiento racional y objetivo. Es por eso que muchas empresas intentan apelar a los sentimientos de las personas para que hagan compras impulsivas de sus productos basuras, y es que esta estrategia también se usa mucho en el entretenimiento. Y no quiero decir que Shingeki sea un producto basura, simplemente es que han utilizado esta estrategia. Número 3. Contenido original modificado. Cuando se realiza una adaptación de un manga a un anime, es normal que se modifiquen algunas cosas, ya sea para que queden mejor en la adaptación al nuevo formato, en este caso la animación, o para mejorar o corregir cosas del material original. Todas las adaptaciones del anime realizan modificaciones, omiten escenas, resumen cosas, extienden otras. Esto es el pan de cada día en el anime. La cuestión es cuándo es algo positivo y cuándo es negativo. Por ejemplo, la asquerosidad que hace Toei con One Piece de sacarte 3 capítulos de anime por un solo capítulo de manga, alargando las escenas de una manera terrorífica, da ganas de morirse. O cuando por cuestiones de tiempo omiten demasiadas cosas del manga que son importantes y la historia pierde sentido o calidad. O por poner un ejemplo más radical, cuando cambian drásticamente sucesos del manga, como fue el caso de Tokyo Ghoul. Casi siempre lo mejor que le puede pasar a una obra es que respeten el manga y adapten todo de la manera más fiel posible, y que en caso de realizar modificaciones estas sean para poder mejorar la adaptación o corregir defectos. Y debo decir que este fue el caso de Shingeki no Kyojin. Realmente son pocos los cambios que hacen, pero son bastante buenos, y les quiero mencionar los más relevantes, y es que de hecho la mayoría ocurren en el mismo momento. Me refiero a toda la secuencia de Eren hablando con Armin. El primer cambio que les quiero mencionar es uno más superficial pero que me gustó mucho, y es que añadieron más impacto al hecho de que Eren había realizado una masacre de proporciones bíblicas, un genocidio total. En el manga, Eren y Armin estaban sentados en el suelo sobre las huellas de las pisadas de los titanes, haciendo referencia a que estaban posados en el suelo del mundo que Eren había destruido, pero el anime decidió ir más allá, cambiaron este paisaje y le agregaron un charco gigantesco de sangre. Todavía se pueden ver las huellas de los titanes, pero están totalmente cubiertas por la sangre. Definitivamente es muchísimo más impactante, y por si fuera poco, cuando Eren saca esta caracola del piso, en el manga era una simple caracola, pero en el anime decidieron hacer que tuviera sangre, cabellos y dientes de sus víctimas. Es un poco perturbador, pero definitivamente le da muchísimo más impacto. Está claro que querían enfatizar aún más el hecho de que Eren masacró al 80% de la humanidad, y lo hicieron modificando este aspecto visual. Otra cosa que hicieron en esta parte fue una corrección del material original. Cuando salió el final del manga hubo un poco de polémica por una parte en la que Eren le dice a Armin que mató al 80% de la población y Armin hace una expresión que te hace pensar que se está riendo. A la gente esto le pareció bastante incoherente con el personaje. Y de paso hay que agregarle que luego de esto Armin va y le suelta una frase épica a Eren donde le agradece por haber matado al 80% de la población por ellos. Si bien en el manga Armin siempre dijo que estuvo mal lo que Eren hacía y lo condenó varias veces, estos dos aspectos te daban a pensar que Armin estaba de acuerdo con lo que hizo Eren o que lo estaba justificando. De igual forma, yo aquí también creo que la gente exageró bastante porque no saben hacer otra cosa que andar llorando en redes sociales, pero por lo menos en el aspecto de la mirada o de la expresión de Armin, el autor Isayama salió a explicarlo y dijo que simplemente fue que se equivocó en el dibujo. No era su intención que pareciera de esa manera, él realmente quería hacer una expresión triste, pero le salió de esa forma. Aún así, MAPPA, siendo totalmente consciente de esto, decidieron arreglar la expresión de Armin. Y además también eliminaron este diálogo todo extraño que le decía Armin a Eren porque la verdad es que quedaba bastante mal.
Y el último cambio en esta parte fue que extendieron la conversación de Eren y Armin. Aprovecharon para enfatizar más que Armin no estaba de acuerdo con lo que hizo Eren, y de hecho lo estaba condenando, junto a otros diálogos entre ellos dos. Pero lo mejor y lo más importante está al final. Agregaron unos diálogos en los que Eren dice que se irá al infierno, si es que este existe, y Armin le dice que él tampoco ha sido una buena persona, ha matado a mucha gente inocente, y seguramente él también se irá al infierno. Es ahí cuando le dice a Eren que ellos comparten muchos pecados similares, y que seguramente se van a reencontrar en el infierno. Armin aliviana la carga de los pecados de Eren, diciéndole que es una carga que van a llevar juntos, demostrando lo fuerte que era su amistad, tan fuerte que incluso después de la muerte siempre van a estar juntos. En este caso, ambos se encontrarían una vez más en el infierno para poder recibir el juicio por los pecados que cometieron. Esa despedida con Eren, donde le dice que estará esperándolo en el infierno, y esa manera tan espectacular de resaltar lo profunda que era su amistad, fue simplemente mágica. Hicieron que todo el encuentro de Armin y Eren fuera mucho más conmovedor y completo que en el manga, ya que le da mejor cierre a su amistad, y también vuelven esta despedida mucho más realista y adecuada para los personajes. El hecho de modificar toda esta secuencia mejoró muchísimo el final del anime. Como ya les dije, es totalmente normal que los animes modifiquen cosas con respecto al manga, y pasa todo el tiempo, incluso en Shingeki ha pasado varias veces, pero para mí estas fueron las más relevantes en este apartado final. Número 4. Y finalmente quiero mencionar el final extendido. Como les dije, una de las ventajas que tiene el anime es que puede juntar todo el material extra que salió luego del final original y ponerlo en un solo producto, mucho más completo y compacto. Isayama sacó estas 8 páginas extra luego de recibir muchas críticas por el final de su historia. Como les dije en otro video, el final real de Shingeki es en la escena en la que Eren Paloma le pone la bufanda a Mikasa. Ahí fue donde terminó todo originalmente. Lo que pasó después de Mikasa envejeciendo y el mundo regresando al mismo ciclo del odio es parte de las 8 páginas extra que publicó Isayama tiempo después. En este caso, el final extendido le da un cierre más redondo a la historia, a diferencia del anterior que era un poco más abierto, y ciertamente verlo animado, aunque sea en los créditos y con imágenes un poco estáticas, mejora mucho la calidad del final. Nos muestra lo que pasó con algunos personajes muchos años después, como que Mikasa se casó y tuvo un hijo, seguramente con Jin, que nunca se olvidó de Eren y que murió con su bufanda puesta, o que Armin fue el último de los 3 en morir y siguió visitando sus tumbas como un anciano. Esto te emociona bastante cuando te pones a pensar en que Armin en realidad es el narrador de la historia de Shingeki no Kyojin. Si se fijan en el primer capítulo de Shingeki, la voz del narrador es la de Armin. Y esto tiene sentido ya que es Armin el que está contando la historia. Se la está narrando a alguien más muchos años después. Es un detalle un poco tonto, pero se aprecia bastante. Y también podemos ver como cientos de años después, cuando la civilización volvió a ser destruida y todo regresa al principio, un niño se encuentra exactamente con el mismo árbol que se encontró Ymir al inicio de todo, dando a entender que la historia es cíclica y que todo lo que pasó con los titanes podría volver a suceder. El anime recopiló todo el material extra que había disponible y mejoró algunos de los aspectos flojos que tenía el final. A pesar de no ser perfecto, si juntas esto con la magia que te puede dar la animación, terminas convirtiendo el final del manga de Shingeki no Kyojin en uno mucho más espectacular y memorable en el anime. Definitivamente MAPPA lo hizo excelente con esta adaptación, y se nota que realmente le pusieron cariño. De hecho, vi en Facebook un video de la seiyuu que hacía la voz de Mikasa poniéndose a llorar después de grabar sus últimas líneas como Mikasa, y luego de esto los actores de voz de Eren y Armin corren a abrazarla. Se nota realmente que ellos sentían muchísimo a sus personajes y le ponían el corazón a su trabajo. Cuando las obras se hacen de esta manera quedan resultados grandiosos, y no nos queda de otra que agradecerle a MAPPA y a todas las personas que hicieron posible esta obra por haber hecho tan buen trabajo. Comenten F para mostrar respeto. Y esto ha sido todo, amigos. Gracias por ver y recuerden suscribirse y regalarme un like para más contenido. Hasta la próxima.